El día del funeral de mi esposa, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Lo ignoré al principio porque ¿quién podría tener la crueldad de llamar en un momento así? Pero cuando la llamada insistió una segunda, una tercera, una cuarta vez, terminé contestando. Y lo que escuché al otro lado me heló la sangre. Una voz, tenue, entrecortada, que dijo exactamente las mismas palabras que Elena me susurró antes de morir. Nos vemos mañana, mi amor. El silencio que siguió fue tan profundo que sentí que el mundo se había detenido. Entonces la voz volvió, más débil, casi un suspiro. Te veo mañana, Rubén. No recuerdo haber soltado el teléfono, pero lo encontré en el suelo, vibrando entre mis zapatos. La gente a mi alrededor seguía despidiendo a Elena. Mis hijos hablaban con los dolientes. Las flores se marchitaban bajo el sol del mediodía y yo estaba ahí, clavado al suelo, temblando, con el corazón golpeando como si quisiera salir del pecho. El mismo tono de voz, la misma frase, la misma dulzura que me había acompañado durante 40 años. Pero antes de continuar, me gustaría saber si ya te suscribiste al canal y si esta historia te está gustando. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de los relatos que preparo con tanto corazón. Déjame en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando esta historia. Ahora sí, continuemos. La tarde del entierro fue una niebla. Todo me llegaba en fragmentos. Los sollozos de mi hija, el murmullo del cura, el sonido del ataúd descendiendo a la tierra. Pero lo único que realmente escuchaba era la voz de Elena repitiéndose una y otra vez en mi cabeza. Nos vemos mañana. Era imposible. El número no aparecía registrado, y cuando intenté devolver la llamada, solo escuché un pitido seco. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que aquello no había sido un error. Esa voz no era un eco, ni una coincidencia. Era ella. Cuando todos se marcharon, me quedé solo frente a la tumba. El aire olía a tierra mojada y a flores recién cortadas. Acaricié la lápida todavía fría y susurré: «Si eres tú, Elena, no me asustes». El viento se levantó de repente. Una ráfaga fuerte movió las coronas de flores y una cinta blanca se desprendió, cayendo justo a mis pies. Tenía algo escrito: «No tengas miedo, Rubén». Mi corazón dio un vuelco. Esa era la letra de ella. Lo supe en el acto. Regresé a casa con la sensación de estar caminando en dos mundos: el real, donde todos me decían que debía seguir adelante, y ese otro, donde el pasado parecía negarse a morir. La casa estaba vacía, pero todo olía a ella. El perfume en el aire, las tazas en el estante, la bufanda sobre la silla. Encendí la luz del salón, y por un instante creí verla reflejada en el espejo, sonriendo como solía hacerlo antes de que la enfermedad se la llevara. Cerré los ojos. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Solo una pregunta: ¿qué quería decirme con esa llamada? Esa noche no dormí. Me senté frente al teléfono esperando que volviera a sonar. Cada vez que la pantalla se encendía, el corazón me latía con fuerza. Pero nada, solo silencio. Casi a medianoche, abrí el cajón donde guardaba sus cosas y saqué su pañuelo, su alianza y una foto de los dos en la playa, tomada hacía más de 20 años. La miré largo rato. Su sonrisa era la misma que había escuchado en esa voz. Esa sonrisa que decía más que cualquier palabra: calma, paciencia, fe. Intenté convencerme de que todo era producto del dolor. El cerebro puede jugar malas pasadas cuando la soledad es demasiado grande. Pero cuando miré el teléfono de nuevo, noté algo que me hizo dudar. El registro de llamadas mostraba la hora exacta del entierro, pero no el número. Solo decía desconocido, sin prefijo, sin datos, sin duración, como si no hubiera ocurrido. Y sin embargo, había escuchado cada palabra. Salí al jardín buscando aire. La luna iluminaba las plantas que ella cuidó durante tantos años. El rosal, su favorito, seguía floreciendo. Me agaché, toqué la tierra húmeda y sentí un escalofrío. El aroma era el mismo que tenía cuando ella se inclinaba a podarlo, tarareando esa melodía suave que siempre la acompañaba. Y entonces lo escuché, leve, casi imperceptible. Una voz entre las hojas, la suya, cantando. Me quedé inmóvil. El corazón me golpeaba con tanta fuerza que creí que iba a desmayarme. No había nadie, solo el sonido del viento entre las ramas y su voz, repitiendo esa canción que solo nosotros conocíamos. Entré a la casa corriendo, cerré la puerta y apoyé la espalda contra la pared. No era miedo lo que sentía, era otra cosa,
más profunda. Era como si el universo me estuviera devolviendo algo que había perdido, pero a un precio que aún no entendía. Miré de nuevo la foto sobre la mesa y susurré: si necesitas decirme algo, hazlo. Y entonces el teléfono volvió a sonar. Una sola vez. Un timbre seco, cortante. Cuando lo tomé, la pantalla estaba negra, sin número. Solo una palabra, escrita en letras diminutas: mañana. El aire se volvió pesado. Sentí que las paredes se cerraban a mi alrededor. Me quedé mirando esa palabra hasta que el brillo de la pantalla se desvaneció. No supe si debía tener esperanza o miedo, pero en lo más profundo de mí sentí algo que no había sentido en días: expectativa, como si, de algún modo, mañana fuera a volver a verla. Dicen que cuando alguien va a morir, su voz cambia. Se vuelve más suave, más lenta, como si ya hablara desde otro lugar. Eso fue lo que pasó con Elena. Sus palabras tenían esa calma que da miedo, esa serenidad que uno no entiende hasta que es demasiado tarde. Yo pasaba las noches junto a su cama, contando los pitidos del monitor como si fueran los latidos que aún nos quedaban juntos. Cada respiración suya era una plegaria, cada silencio, una amenaza. Recuerdo la última tarde en el hospital. El sol entraba por la ventana y teñía su piel de un dorado cálido, tan hermoso que dolía mirarla. Ella giró la cabeza hacia mí, sonrió con ternura y dijo: «Rubén, ¿prometes no llorar cuando ya no esté?». Yo me reí, pero por dentro me quebré. «Eso no se puede prometer, Elena». «Entonces prométeme otra cosa», susurró. «Prométeme que vas a seguir mirándome, aunque no puedas verme». No entendí lo que quiso decir, pero le tomé la mano y asentí. «Te miraré siempre, amor». Los médicos me habían dicho que le quedaban pocos días, pero ella parecía no tener prisa. Era como si esperara algo. Cada vez que entraba a la habitación, la encontraba mirando al techo, tarareando la misma melodía que solía cantar cuando regaba las flores del jardín. Le pregunté qué pensaba. Ella respondió con los ojos fijos en un punto invisible. «Pienso en el mañana». «¿En qué parte del mañana?», le dije, intentando sonreír. «En la parte donde me vuelves a ver». Esas palabras me persiguieron durante días. Incluso después del funeral, cuando escuché esa voz desde el teléfono, fue lo primero que vino a mi mente: la parte donde me vuelves a ver. Tal vez no hablaba de la muerte, tal vez hablaba de algo que yo todavía no entendía. Elena era así, siempre veía más allá. Mientras yo me preocupaba por cuentas, por arreglos, por horarios, ella veía el alma de las cosas. Decía que cada persona deja una marca invisible en los lugares que ama, y que cuando alguien parte, esas marcas siguen ahí, esperando ser encontradas. «Por eso me gusta pintar paredes claras», decía, «porque la luz deja huellas». Yo me reía, sin entender del todo. Ahora, cada vez que miro el reflejo del sol en las paredes de nuestra casa, creo ver su sombra moverse entre los destellos. El último día, el hospital estaba en silencio. Las enfermeras iban y venían, pero ella apenas las notaba. Solo me miraba a mí. Tenía la piel fría, pero sus ojos brillaban. «Rubén», me dijo, «quiero que me prometas algo más. Lo que quieras. Prométeme que no te vas a quedar atrapado en el ruido del dolor, que vas a seguir escuchando el silencio». «¿Qué silencio?», pregunté. Ella sonrió. «El mío». Me reí para no llorar, pero cuando me tomó la mano entendí que hablaba en serio. Su pulso era débil, casi invisible. Entonces se incorporó un poco y me dijo su última frase: «Nos vemos mañana, mi amor». Y se fue, sin gritos, sin miedo. Solo esa paz que yo nunca había conocido. Después de su muerte, el mundo se volvió plano. El reloj seguía marcando las horas, pero el tiempo no avanzaba. La casa, los pasillos, los platos sin usar, todo parecía suspendido en una eternidad gris. Me levantaba temprano solo para tener una razón para volver a acostarme, hasta que llegó esa llamada, esa maldita y bendita llamada que rompió el silencio. Su voz, repitiendo las mismas palabras, despertó algo que yo creía muerto en mí: la esperanza. Comencé a buscar sentido a todo. Revisé los álbumes, las cartas, los cajones, incluso las macetas del jardín, y en una de ellas, debajo de la tierra, encontré algo que no había visto antes: una pequeña caja metálica, oxidada por la humedad. Dentro, un papel doblado y una semilla. El papel tenía su letra: «Si un día no estoy, plántala, y espera a que florezca».
La semilla era de una flor que no reconocí, pero la planté igual, justo frente a la ventana donde ella solía sentarse. Desde entonces cada mañana la riego, y juro que a veces, cuando el agua cae, escucho su risa entre las gotas. A veces pienso que Elena sabía lo que iba a pasar, que dejó cada señal, cada palabra, cada gesto, como piezas de un rompecabezas que solo podría entender cuando ella ya no estuviera, porque esa era su forma de amar, paciente, misteriosa, eterna. Y tal vez esa llamada, esa voz que me dice, «Te veo mañana», no sea un mensaje del más allá, sino la manera que encontró de recordarme que todavía hay algo esperándome al otro lado del miedo. Esa noche, antes de dormir, el teléfono volvió a parpadear. No sonó, solo apareció una notificación, nuevo mensaje de voz. No había remitente, no había número, y sin embargo sabía quién era. Mi mano temblaba mientras tocaba reproducir. La voz era suya, tan clara como si estuviera a mi lado. «Rubén, no cierres la puerta del jardín. Mañana, cuando amanezca, vendrá alguien a verte». El mensaje se cortó. Me quedé mirando la pantalla, en silencio, con el corazón latiendo desbocado. No entendía nada, pero sentía que por primera vez en mucho tiempo el mañana ya no me daba miedo. La noche siguiente al mensaje de voz fue la primera en que sentí que la casa respiraba. No era solo el crujir de las maderas viejas o el viento moviendo las cortinas, era otra cosa, un murmullo leve, casi humano, que parecía venir de las paredes. Cada rincón tenía su propio ritmo. La escalera crujía como si subiera alguien, la puerta del cuarto de Elena se balanceaba sola, y el reloj del pasillo que llevaba años detenido volvió a latir con un tic-tac irregular. Era como si algo, o alguien, estuviera intentando hablar conmigo. Encendí todas las luces, como si eso pudiera espantar la sensación de estar siendo observado, pero lo único que logré fue que mi reflejo en los vidrios me devolviera el rostro de un hombre cansado, con los ojos hinchados y la fe temblando. Me senté en el sillón con el teléfono en la mano, esperando que volviera a sonar. Nada. El silencio pesaba como una piedra. Decidí poner la grabación de Elena una vez más. Su voz salía suave del parlante, clara, sin interferencias. «No cierres la puerta del jardín. Mañana, cuando amanezca, vendrá alguien a verte». Apagué el teléfono y miré hacia la ventana. La puerta del jardín estaba entreabierta. No recordaba haberla dejado así. A la mañana siguiente el sol entró tímido por las cortinas. Me levanté con el cuerpo entumecido y la cabeza pesada. Lo primero que hice fue mirar hacia el jardín. La puerta seguía abierta, y justo frente a ella, entre la tierra húmeda, algo brillaba. Salí despacio, temiendo que fuera solo una ilusión, pero no lo era. Era una pequeña llave dorada, oxidada por el tiempo, enterrada a medio camino entre las flores. La levanté con cuidado. Tenía grabadas las iniciales E.G., Elena García. El corazón me dio un vuelco. Aquella llave pertenecía a su viejo cofre de madera, el mismo que juraba haber perdido hace años. Entré de nuevo, la coloqué sobre la mesa y fui directo al armario del cuarto. Allí, entre mantas y cajas, estaba el cofre. Pesaba más de lo que recordaba. Metí la llave en la cerradura y, aunque la madera crujió, cedió sin resistencia. Dentro había cartas, fotos y una pequeña libreta de tapas rojas. En la primera página, con su letra, se leía: «Si estás leyendo esto, Rubén, significa que ya me fui, pero no del todo». Mi respiración se detuvo. Pasé las hojas. Cada página era una nota para mí, consejos, recuerdos, frases que solía decirme, pero al llegar a la última, había algo diferente. Un dibujo, una rosa rodeada por una espiral, y debajo una fecha: mañana. Solo eso, esa palabra otra vez. Cerré la libreta y sentí el temblor en las manos. Todo en esa casa parecía estar hablándome en un idioma que solo ella y yo entendíamos. Y lo más aterrador no era pensar que Elena me enviaba señales desde el más allá, sino que sabía que yo las recibiría. Esa noche, la radio del dormitorio se encendió sola. Una canción vieja de las que bailábamos en la cocina sonaba con un eco lejano. Caminé hasta apagarla, pero antes de hacerlo, escuché algo entre la música. Una voz femenina susurrando mi nombre. «Rubén». Giré, pero no había nadie. El aire se volvió helado. Entonces, algo cayó detrás de mí. Una fotografía. Era de nosotros dos, en la playa, jóvenes, felices. Pero lo que me heló la sangre
Fue lo que había escrito detrás, con la misma letra de la libreta. Te dije que me verías mañana. Esa noche no dormí. Me quedé sentado frente al reloj, mirando cómo las agujas se movían con dificultad, marcando cada segundo como un golpe en el pecho. Pensé en llamar a mis hijos, pero no podía explicarles nada sin parecer un loco. ¿Cómo decirles que su madre me hablaba desde una voz sin número, desde una semilla enterrada, desde una casa que respiraba su nombre? Al amanecer, un ruido me despertó. Era el timbre, el mismo sonido que había escuchado la noche del funeral. Me quedé quieto, paralizado. Esperé. Sonó una segunda vez. El corazón me golpeaba con fuerza mientras caminaba hacia la puerta. La abrí lentamente, pero no había nadie, solo el jardín cubierto de rocío y un sobre blanco colocado sobre el umbral. Tenía escrito mi nombre con la caligrafía inconfundible de Elena. Mis dedos temblaban mientras lo abría. Dentro, una sola hoja, una frase: deja que las voces hablen. Son recuerdos buscando salida. Guardé el papel junto a la libreta. Esa frase resonó en mi cabeza todo el día, porque en el fondo lo sabía. No eran fantasmas lo que me visitaban, sino las memorias que ella había dejado dispersas por la casa, esperando ser escuchadas. Esa noche, me senté en la sala con una libreta nueva y comencé a escribir. No sabía si eran recuerdos o mensajes, pero necesitaba ponerlos en palabras. Y mientras escribía, volví a oír su voz, clara, cálida, cerca de mi oído. No temas, Rubén. Estoy aquí. El jardín siempre fue su refugio. Elena podía pasar horas allí, con las manos hundidas en la tierra, hablando con las flores como si fueran viejas amigas. Decía que las plantas escuchaban, que entendían el dolor humano mejor que la mayoría de las personas. A mí me hacía gracia, pero ahora, mientras observaba sus rosales florecer sin que nadie los cuidara, entendí que quizá no estaba tan equivocada. Aquel pedazo de tierra, antes lleno de vida, era ahora un altar silencioso donde cada hoja parecía pronunciar su nombre. Desde la muerte de Elena, evitaba ese lugar. Me dolía mirarlo. Cada maceta vacía, cada herramienta oxidada, me recordaba que ella ya no estaba. Pero después de aquella carta, deja que las voces hablen, sentí una necesidad inexplicable de volver, como si el jardín me llamara. El amanecer estaba tibio, y el suelo todavía guardaba el rocío de la noche. Tomé una pala sin saber muy bien por qué, y comencé a remover la tierra del rosal central, el que ella siempre decía que guardaba secretos. A cada palada, el aire se llenaba de su perfume, esa mezcla de jazmín y lluvia que parecía seguirme incluso dentro de la casa. No había avanzado mucho, cuando algo metálico chocó contra la pala. Me agaché, aparté la tierra con cuidado, y vi una pequeña caja de madera envuelta en una tela húmeda. La levanté. Estaba sellada con un lazo rojo, deshecho por el tiempo. La llevé a la mesa del patio y con manos temblorosas desaté el nudo. Dentro había un sobre amarillo, una fotografía doblada y una pequeña piedra blanca. En el sobre, con la letra firme de Elena, se leía: para cuando necesites volver a mirarme. Abrí el sobre con cuidado, temiendo que el papel se deshiciera. Era una carta, fechada 6 meses antes de su muerte. Decía: Rubén, si estás leyendo esto, significa que ya llegó el momento en que el silencio empieza a pesarte. No llores, amor, no he desaparecido, solo cambié de lugar. El amor no muere, se transforma en cosas pequeñas, en una canción, en el aroma de la tierra, en una llamada inesperada. Si escuchas mi voz, no te asustes, significa que estás mirando bien. Me quedé un largo rato mirando esa hoja, incapaz de respirar. Cada palabra era como un suspiro suyo atravesando el tiempo. Tomé la fotografía que estaba junto a la carta. Éramos nosotros, muy jóvenes, en el mismo jardín. Ella sostenía una piedra blanca entre los dedos, la misma piedra que ahora reposaba sobre la mesa. En el reverso de la foto un mensaje corto: bajo tus pies siempre florecerá lo que amamos. Sentí un escalofrío. Volví a mirar el suelo, la tierra que había removido. El mismo lugar donde la semilla que encontré días atrás había sido plantada. El sol caía de lleno sobre ella, y juraría que el brote, apenas visible, se movía ligeramente hacia mí. A partir de ese día, cada mañana salía al jardín a cuidar aquella pequeña planta. Era mi nueva rutina, mi nuevo motivo. Y a medida que el brote crecía, algo en mí empezaba a sanar. El dolor seguía, pero era distinto.
menos punzante, más sereno, como si la presencia de Elena estuviera traspasando el límite entre lo imposible y lo real. Las noches seguían siendo largas, pero ya no me daban miedo. A veces, cuando el viento soplaba, podía jurar que escuchaba su voz mezclada con el murmullo de las hojas. Una noche, mientras regaba el jardín bajo la luz de la luna, algo me hizo detenerme. La sombra de una mujer se proyectaba sobre el muro, delgada, serena. Mi corazón se paralizó. Di un paso atrás, pero no había nadie, solo el reflejo de la lámpara y la figura que el viento dibujaba en el aire. Y sin embargo, sentí una mano invisible rozar la mía, una caricia leve, familiar, el mismo gesto que Elena hacía cuando quería decirme, «Estoy aquí». A la mañana siguiente, me despertó un sonido, un golpecito en la ventana. Al mirar vi un pétalo blanco pegado al vidrio. Salí al jardín. La flor había florecido durante la noche. Era distinta a cualquier otra. Sus pétalos eran tan claros que parecían brillar, y en el centro, impreso por la naturaleza o por algo más grande, se dibujaba un corazón pálido. Caí de rodillas. No lloré, solo sonreí, porque supe, sin necesidad de pruebas, que era ella, que en esa flor, en ese jardín, en esa tierra que tantas veces había tocado con sus manos, Elena me había dejado una forma de seguir mirándola. Esa noche, antes de dormir, fui hasta el rosal, corté uno de los pétalos y lo guardé dentro de la libreta roja que encontré en su cofre, y escribí una frase bajo su dibujo de la espiral. El amor no desaparece, se transforma en raíz. Apagué la luz, me recosté y justo antes de cerrar los ojos, escuché su voz por última vez ese día, clara y suave, flotando desde el jardín. Gracias, Rubén. Dormí como no lo hacía desde que ella se fue, con el corazón lleno, con el alma en paz. Sentí una lágrima rodar por mi mejilla, y por primera vez desde que ella se fue, no me sentí solo. No sé muy bien por qué volví al cementerio. Quizá porque desde que floreció la flor blanca en el jardín, sentí que debía cerrar el círculo donde todo empezó. El día estaba gris, y el aire olía a humedad y cera derretida. Llevé conmigo una rosa del jardín de Elena envuelta en papel. Quería dejarla sobre su tumba, no como un adiós, sino como un aquí sigo. El camino hacia el panteón era largo y silencioso. Las lápidas parecían observarme, alineadas como testigos de algo que aún no entendía. Cuando llegué, la tierra sobre su sepultura estaba removida, como si alguien hubiese estado allí recientemente. Me agaché para acomodar las flores y, justo entonces, escuché una voz a mi espalda. «Bonita flor, no es de por aquí, ¿verdad?» Me giré. Un hombre mayor, de barba blanca y abrigo largo, me observaba con una sonrisa amable. Sus ojos eran claros, y en ellos había esa mezcla extraña de cansancio y sabiduría que solo tienen los que han visto más despedidas que bienvenidas. «No», respondí. «Creció en mi casa». «Ah», asintió lentamente. «Entonces era para ella». Me quedé inmóvil. «¿La conoció?» «No personalmente», dijo, «pero la he visto venir». Sus palabras me erizaron la piel. «¿Qué dijo?» «Su esposa», replicó sin titubear. «Viene algunas noches. Siempre trae flores blancas y las deja justo ahí donde usted está». «Eso es imposible». «Nada es imposible cuando alguien tiene promesas pendientes», respondió el hombre, encendiendo un cigarro con manos temblorosas. «Créame, hijo, en este lugar uno aprende que los muertos también tienen costumbres». El anciano se presentó como don Jacinto, el cuidador del cementerio. Decía conocer cada historia detrás de las tumbas, como si fueran capítulos de un libro que solo él podía leer. «A veces», dijo con voz baja, «las almas regresan cuando los vivos no terminan de entender su mensaje. ¿Y cree que mi esposa tiene algo que decirme?» «No lo creo, lo sé». Su mirada se clavó en la mía, firme, profunda. «Ella vino anoche. Se quedó un buen rato aquí mirando la luna». «¿Y la vio bien?» «Sí. Era una mujer delgada, cabello canoso. Su vestido era azul. Tenía una flor blanca en la mano». Mi corazón dio un salto. Elena tenía un vestido azul, el mismo con el que la enterraron. No pude responder. Solo me quedé mirándolo, tratando de encontrar una explicación racional. Don Jacinto continuó. «No se asuste, hijo. A veces el amor no se conforma con una despedida. Después de todo, ¿qué es la muerte sino una forma de esperar?» Sus palabras se me quedaron grabadas. No sabía si aquel hombre estaba loco o si acababa de decirme la verdad más grande del mundo.
Antes de irme, me ofreció un termo con café. La noche cae temprano por aquí. No se quede mucho rato, advirtió. A esta hora el silencio empieza a hablar. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el porche con la flor blanca entre las manos. El cielo estaba cubierto, pero a través de las nubes podía distinguir un resplandor leve, como si la luna insistiera en alumbrar mi jardín. De pronto, el aire cambió. El aroma a flores se mezcló con el perfume de Elena, ese olor sutil a jazmín que solo ella tenía, y entonces la escuché. Una voz suave, temblorosa, como un suspiro en mi oído. «No le temas, Rubén». Me levanté de golpe, buscando el origen del sonido. Nada, solo el viento moviendo las ramas. Pero sobre la mesa, donde había dejado la flor, encontré algo que no estaba antes. Un pétalo seco con una palabra escrita. «Escucha». Me quedé sin aliento. Esa letra era suya, idéntica a la de las cartas. No había duda. Volví al cementerio al día siguiente. Llevé otra flor y esperé a don Jacinto. Cuando apareció le conté lo del pétalo. Él me miró con calma, sin sorpresa. Cuando los que se aman se niegan a separarse, el mundo empieza a doblarse un poco, dijo. Los vivos reciben señales, los muertos buscan paz, y usted, Rubén, está justo en medio. ¿Qué debería hacer?, pregunté. Escuchar. ¿Pero cómo? Sonrió y me dio un pequeño crucifijo oxidado. A veces el silencio es la única voz que necesitamos. Póngalo bajo la almohada. Si ella tiene algo que decir, lo sabrá. Esa noche lo hice. Apagué las luces, coloqué el crucifijo bajo la almohada y cerré los ojos. El sueño fue profundo, pero distinto. Soñé con el cementerio, con don Jacinto de pie junto a la tumba y Elena a su lado mirándome. Ella extendía la mano y decía: «Todavía no entendiste, Rubén». «¿Qué debo entender?», le pregunté. «Que el amor que no se dice busca otra forma de hablar». Desperté con lágrimas en los ojos y el corazón acelerado. La almohada estaba húmeda, pero no de sudor. Sobre ella, el crucifijo brillaba con un tono dorado que no tenía antes, y al girar la cabeza, en la ventana, una sombra se alejaba lentamente hacia el jardín. Salí corriendo, descalzo. El pasto estaba frío, no había nadie, solo el aroma a jazmín y una brisa suave que me acarició el rostro. Entonces lo supe. Elena no me llamaba para atormentarme, me llamaba para guiarme, y yo finalmente estaba empezando a escuchar. La noche después de soñar con Elena, la casa amaneció distinta. No sabría explicarlo, pero algo había cambiado en el aire. Era más denso, más eléctrico, como si cada objeto guardara un secreto a punto de revelarse. El reloj del pasillo marcaba las 6 de la mañana, aunque hacía años que no funcionaba. Los segundos avanzaban solos, uno tras otro, con una cadencia que me resultaba familiar. Ese sonido, ese tic-tac obstinado, era el mismo que acompañó los últimos días de Elena en el hospital. Me quedé escuchándolo hipnotizado, hasta que entre cada golpe del segundero creí oír algo más, un murmullo, una palabra que apenas se distinguía. «Busca». La palabra se repitió 1, 2, 3 veces, hasta que no pude más. Encendí la luz y recorrí la casa como si supiera que había algo esperándome. Elena me había dejado pistas antes, siempre en lugares que tenían un significado para los dos, así que empecé por el dormitorio. Abrí cajones, moví muebles, revisé el armario. Nada. Pero cuando fui al tocador, donde ella guardaba sus perfumes y su cepillo favorito, noté algo extraño. Detrás del espejo, el marco estaba flojo. Lo retiré con cuidado y detrás, envuelta en un pañuelo viejo, encontré una caja pequeña. No la recordaba. Era de madera oscura, con una cerradura diminuta, y ahí estaba la llave dorada, la misma que había usado para abrir su cofre. La giré lentamente. Adentro había un teléfono. Su teléfono. El mismo que juré haber devuelto al hospital para que lo guardaran junto a sus pertenencias. Lo sostuve en mis manos como si tuviera vida propia. Estaba frío, pero cuando lo encendí, la pantalla brilló al instante, sin necesidad de carga. Un solo mensaje aparecía en la pantalla. Un mensaje de voz sin escuchar. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía sostener el teléfono. Presioné reproducir. Por unos segundos solo se oyó estática, como el murmullo del mar a lo lejos. Luego, su voz, clara, firme, tan real que tuve que apoyarme en la pared. «Rubén», dijo ella, «si estás escuchando esto, significa que lo encontraste. Sé que te cuesta entender lo que está pasando, pero necesito que me escuches con calma.
Hay cosas que no te dije y lugares que aún debes ver. Su tono era distinto. No hablaba con la fragilidad de sus últimos días, sino con la determinación de alguien que había planeado cada palabra. No temas, mi amor, continuó. Lo que está ocurriendo no es un castigo, es una despedida incompleta. A veces, la vida nos deja un hilo suelto que debemos atar después. Por eso grabé este mensaje, para que sepas que todo lo que está pasando no es casualidad. Tragué saliva con la garganta seca. El sonido de su respiración llenó el silencio antes de que siguiera hablando. Quiero que vayas al lugar donde empezó nuestra historia, dijo. Aquel sitio frente al mar donde me dijiste que nunca me dejarías sola. Allí entenderás lo que quise decir cuando te prometí que nos veríamos mañana. El audio terminó abruptamente, con un pequeño zumbido. Miré la pantalla. Duración exacta, 1:11. Una coincidencia que no me pareció tal. Apoyé el teléfono sobre la mesa y respiré hondo. El lugar frente al mar, sabía cuál era. Nuestra casa de veraneo, abandonada desde hacía más de 20 años. Un sitio que no pisábamos desde que nació nuestra hija. Un sitio que ella amaba y que yo evitaba porque guardaba más recuerdos de los que podía soportar. Durante todo el día, no pude pensar en otra cosa. Cada rincón de la casa parecía empujarme hacia esa decisión. El reloj seguía moviéndose solo, marcando las horas con precisión sobrenatural. Elena había sido una mujer meticulosa, nunca dejaba nada al azar. Si me había dejado ese mensaje, era porque había algo esperándome allí. Antes de salir, volví al jardín. El brote de flor blanca seguía creciendo, pero ahora tenía un segundo tallo, más pequeño, emergiendo junto a él. 2 tallos, 2 vidas entrelazadas. Tomé eso como una señal. Preparé una maleta pequeña. Metí el teléfono, la libreta roja y la piedra blanca. Encendí el coche, y mientras el motor rugía, miré la casa por última vez. Me pareció verla, de pie junto a la ventana, sonriendo. Cerré los ojos, respiré profundo y arranqué. El viaje duró 3 horas. La carretera estaba vacía, y la lluvia fina golpeaba el parabrisas como un susurro constante. Cada vez que miraba por el retrovisor, tenía la sensación de que alguien estaba sentado detrás de mí. No miré. Temía confirmar lo que ya intuía, que no viajaba solo. Cuando llegué, el cielo se había despejado. El mar, inmenso, se extendía frente a mí, tranquilo, casi silencioso. La vieja casa seguía allí, cubierta de sal y tiempo, pero de pie. Bajé del auto, con las manos temblorosas. El sonido de las olas me trajo de golpe la memoria de su risa, su vestido azul girando bajo el viento, el eco de sus pasos sobre la arena, y entonces lo vi. En la puerta colgaba un colgante que reconocí al instante, el suyo, una pequeña medalla con nuestras iniciales moviéndose con la brisa. El corazón me dio un vuelco. Subí los escalones lentamente. La puerta estaba entreabierta. La empujé. El interior olía a madera húmeda, pero también a ella, y justo sobre la mesa del comedor había algo que me dejó sin aire. Una fotografía nuestra, recién impresa, todavía brillante. Yo estaba en ella, de pie, frente a la tumba de Elena, y detrás una frase escrita a mano: «No estás solo, nos vemos mañana». El olor a sal lo impregnaba todo. El aire dentro de la casa era denso, casi sólido, como si el tiempo no hubiera circulado desde la última vez que Elena cruzó esa puerta. Cada rincón parecía conservar su rastro, el eco de sus pasos en el piso de madera, el sonido del viento colándose por las rendijas, la cortina moviéndose con un ritmo que me resultaba familiar. Era como si la casa respirara su nombre. Avancé despacio. El suelo crujía bajo mis pies y las paredes cubiertas de humedad parecían susurrar. En el centro de la sala, la fotografía que había visto desde la entrada seguía sobre la mesa. Yo, frente a su tumba. Tomé la imagen con cuidado. La tinta aún estaba fresca. Era imposible. Nadie más sabía que vendría. Y sin embargo, ahí estaba mi reflejo, capturado en un momento que no recordaba haber vivido. Una corriente de aire helado me recorrió el cuerpo. Miré alrededor. Sobre el aparador había un cuaderno cubierto de polvo. Lo abrí. En la primera página, la letra de Elena. Si llegaste hasta aquí, es porque aún me estás escuchando. No temas. La verdad vive en el eco. El eco. La palabra se repitió dentro de mí como una campana. El eco era la casa misma. El mar frente a ella. Los recuerdos que rebota el alma cuando se niega a olvidar.
Me adentré en el pasillo. Las puertas estaban cerradas, menos una, la del cuarto donde dormíamos. Empujé con suavidad. El olor a madera húmeda se mezclaba con algo dulce, jazmín. En la cama, doblada con esmero, estaba su manta favorita, y sobre la almohada, una grabadora antigua. La encendí. La cinta giró unos segundos antes de que su voz llenara la habitación. «Rubén, si estás aquí, no te asustes. Sé que te cuesta creer en lo que no puedes tocar. Pero el amor no necesita cuerpo para seguir hablando. Dejé esta grabadora para que escucharas mi verdad, cuando tu corazón estuviera listo». Tragué saliva, sintiendo el peso de cada palabra. La voz continuó. «No morí de la forma que crees. El cuerpo se fue, sí, pero antes de eso, hubo algo que tú no supiste. El médico te mintió, Rubén, y yo lo supe demasiado tarde. El silencio que siguió fue insoportable. Mi mente giraba. ¿El médico? ¿Mentirme sobre qué?» Ella siguió hablando, y la grabación se volvió más tensa, más frágil. «Tú tomaste la decisión de firmar mi alta médica. Creíste que era lo correcto, pero no lo era. Yo supe después que aquel tratamiento podía haberme salvado. No te culpo. Sé que lo hiciste por amor, por no verme sufrir, pero cuando entendí lo que había pasado, ya era tarde, y quise perdonarte antes de irme. Por eso te dejé esta casa, estas señales, no para castigarte, sino para que entendieras que no me fuiste quitando la vida, sino el miedo a morir». La cinta terminó con un chasquido. El sonido del mar llenó el silencio que dejó su voz. Sentí las piernas temblarme. Me senté en la cama. El peso de la culpa cayó sobre mí con una fuerza que no había sentido en años. Elena había sabido todo, y aún así, había elegido amarme hasta el final. Me quedé allí, largo rato, sin moverme. La brisa que entraba por la ventana movía las cortinas como manos invisibles. De pronto, un sonido interrumpió mi letargo. Un golpe seco en el piso inferior. Bajé las escaleras despacio, cada peldaño rechinando como un lamento. El sonido venía de la sala. Cuando llegué vi algo imposible. El teléfono de Elena, el mismo que había traído conmigo, encendido sobre la mesa. La pantalla mostraba una nueva notificación. Mensaje entrante. Mis dedos temblaban cuando lo abrí. Era un audio corto, apenas 10 segundos. Su voz otra vez. «Ya sabes la verdad, Rubén. Ahora debes venir al lugar donde me despedí. Allí encontrarás lo que dejé para ti». El audio se cortó con un estallido de estática. Después, un silencio total. El viento cesó, el mar se detuvo, el aire parecía suspendido, y entonces lo vi, en el marco de la ventana, una figura, alta, delgada, con el cabello suelto moviéndose con la brisa. Elena, o lo que quedaba de ella, no estaba allí como un fantasma, sino como un reflejo, una proyección de lo que mi mente y mi corazón se negaban a soltar. Me quedé mirándola, sin parpadear. Sus labios se movieron, y aunque no oí sonido alguno, entendí lo que decía. «No me busques con miedo, Rubén. Búscame con amor». Parpadeé y desapareció. Solo quedó el olor a jazmín. Cuando salí al porche, la noche se había cerrado por completo. La luna iluminaba el mar con un brillo pálido. El sonido de las olas golpeando la orilla parecía una respiración profunda, humana, y entonces lo comprendí. Ella no me pedía que encontrara su cuerpo, sino su historia, su verdad y, sobre todo, su perdón. Volví al auto, el corazón aún acelerado. El mensaje de voz seguía en el teléfono, repitiéndose en bucle como un eco. «Allí encontrarás lo que dejé para ti». Miré al horizonte. Sabía perfectamente de qué lugar hablaba. La clínica, el hospital donde murió. Y allí, en ese mismo instante, sentí que el verdadero viaje apenas comenzaba. No dormí esa noche. El sonido del mar seguía golpeando en mi cabeza, como si quisiera borrarme los pensamientos. Las palabras de Elena en la grabadora no dejaban de repetirse. «El médico te mintió». Me sentía como un hombre que camina sobre cristales, sabiendo que en cualquier paso puede romperse. Y sin embargo, tenía que hacerlo. Necesitaba saber. Porque si lo que ella decía era cierto, entonces mi amor también había sido mi condena. Conduje de madrugada hacia el hospital. La carretera parecía infinita, una línea gris bajo el cielo descolorido. El edificio apareció entre la niebla, igual que en mis recuerdos. Alto, frío, con las ventanas apagadas, como si también estuviera dormido. Aparqué frente a la entrada de urgencias. El guardia me reconoció.
«Señor García», preguntó sorprendido. «Hace años que no lo veía por aquí». Asentí con una sonrisa cansada. «Vengo a cerrar un asunto pendiente». No preguntó más. Supongo que en los ojos de los viejos se nota cuando no se puede detener una decisión. Entré. El olor a desinfectante me devolvió al pasado con una precisión cruel. Cada paso que daba por los pasillos era un eco de aquel día en que la vi por última vez. La enfermera de turno me miró con curiosidad cuando pedí hablar con el doctor Serrano, el cardiólogo que había atendido a Elena. «¿El doctor Serrano?», repitió. «Se jubiló hace un año, pero…» Buscó en su registro. «Vive cerca, en el barrio viejo». Me dio la dirección, y allí fui. Su casa estaba a pocas cuadras. Una vivienda antigua, con un pequeño jardín descuidado. Golpeé la puerta y esperé. Cuando abrió, me miró con cierta sorpresa, pero sin miedo. Tenía el cabello blanco, los ojos hundidos, y la voz quebrada por los años. «Rubén García», dijo, como si me esperara desde siempre. Asentí. «Vengo a hablarle de mi esposa, de Elena». Su rostro cambió de inmediato. Una sombra cruzó su mirada. Me hizo pasar sin decir palabra. El interior olía a tabaco y papeles viejos. Sobre la mesa había carpetas médicas apiladas, una de ellas con mi apellido escrito a mano. Me senté. Él también lo hizo, frente a mí. Por un instante, ninguno habló. Hasta que dije: «Usted me mintió». «No», contestó con voz ronca. «Yo le oculté la verdad, que no es lo mismo». Lo miré, sin pestañear. «¿Por qué?». El doctor suspiró, buscando las palabras como quien escarba en la memoria. Su esposa tenía una posibilidad. Sí, un tratamiento experimental, caro, arriesgado. El hospital no lo cubría, y ella no quería que usted lo supiera. ¿Qué? Elena me pidió que lo mantuviera en secreto. Dijo que ya había visto suficiente dolor en usted, que no quería prolongar la esperanza solo para verlo sufrir más. Las palabras me golpearon como una ola helada. Ella lo sabía todo, susurré, todo, y aún así me dejó decidir por ella. No, el doctor negó con la cabeza. Lo decidió por los dos. El tratamiento pudo darle unos meses más, o quitarle la vida antes. Ella prefirió marcharse con dignidad. Lo único que me pidió fue que, cuando estuviera lista, usted lo entendiera. No pude responder. Me quedé mirando la carpeta sobre la mesa. El doctor la empujó hacia mí. «Su historia clínica completa», dijo. «Es suya». Temblando, la abrí. En la última hoja, reconocí su letra. Una nota breve. «Rubén, mi amor, si lees esto algún día, quiero que sepas que no me fuiste quitando la vida. Me la diste más de lo que imaginas. No me salvaste del cuerpo, pero me salvaste del miedo». Las lágrimas me nublaron la vista. El papel se empapó en segundos. Serrano me miró con compasión. «Usted no la perdió, señor García. Solo la dejó ir en paz». «¿Por qué me dejó un mensaje ahora?», pregunté entre sollozos. «Porque hay cosas que el alma no olvida, y porque, a veces, los muertos esperan que los vivos se perdonen para poder descansar». Salí de la casa tambaleándome. El sol del mediodía me golpeó los ojos, y por un momento creí ver su silueta entre la bruma del asfalto. Elena, con su vestido azul, mirándome desde la distancia. No sonreía. Solo me observaba, con esa expresión tranquila que siempre tuvo cuando sabía algo que yo aún no entendía. Sentí que el aire se volvía liviano. El peso que había cargado durante años empezó a disolverse, lento, como una nube. Caminé hasta el auto. Antes de subir miré al cielo y murmuré: «Ahora entiendo, Elena. No querías que te salvara. Querías que aprendiera a dejarte ir». El viento sopló desde el mar, aunque estábamos a kilómetros de la costa. Y en ese susurro juraría que escuché su voz, clara, dulce, diciendo: «Gracias, Rubén. Te veo mañana». Me quedé quieto, con los ojos cerrados, dejando que el aire me envolviera. Por primera vez desde su muerte, sentí algo parecido a la paz, y entendí que, a veces, las verdades que matan también pueden salvarte. Pasaron 3 días desde que hablé con el doctor Serrano, 3 días de un silencio extraño, casi sagrado. Había leído y releído la nota de Elena tantas veces que ya la sabía de memoria. Pero algo me inquietaba. Aquella frase final, «me salvaste del miedo», parecía más un mensaje hacia el futuro que una despedida, como si todavía me quedara algo por entender. Dormía poco, comía menos. El jardín seguía floreciendo, pero el aire en la casa tenía otro peso. Ni liviano ni denso, expectante,
como si algo o alguien estuviera por llegar. La mañana del tercer día, mientras tomaba café en el porche, sonó el timbre. Ese sonido me atravesó el cuerpo. Era el mismo tono, idéntico al que escuché el día después del funeral, antes de que todo comenzara. Sentí el corazón en la garganta. Fui hasta la puerta despacio, con la respiración contenida. La abrí. Una joven estaba frente a mí. Cabello oscuro, piel clara, mirada firme. Llevaba un abrigo gris y una carpeta bajo el brazo. Por un instante el mundo se detuvo. Era como mirar a Elena, 30 años atrás. Mis piernas temblaron. No pude hablar. Fue ella quien rompió el silencio. ¿Usted es Rubén García?, preguntó con voz suave. Sí, respondí apenas audible. Entonces, esto es suyo. Extendió la carpeta hacia mí. ¿Qué es esto? Una carta, dijo. Me la dio una mujer llamada Elena hace poco más de un año. Me pidió que se la entregara personalmente, pero me dijo que esperara, que viniera cuando escuchara la señal. ¿La señal?, repetí sin comprender. Sí. La joven sonrió con tristeza. Ayer escuché la voz de una mujer decir mi nombre en medio de la noche. No sé cómo explicarlo, pero supe que debía venir. El silencio cayó entre nosotros. El viento sopló con fuerza, moviendo las cortinas detrás de mí. El aroma a jazmín llenó el aire. La invité a pasar. «Perdón, señor, soy Lucía», dijo al entrar. No quise asustarlo. No me asustó Lucía. Mentí. Me estaba temblando el alma. Nos sentamos en la mesa del comedor. Ella colocó la carpeta sobre la superficie y la empujó suavemente hacia mí. «Está cerrada con un lazo rojo», dijo. Me pidió que no la abriera. El color del lazo era idéntico al de las cintas con las que Elena solía atar las cartas antiguas. Mis dedos temblaron al desatarlo. Dentro había un sobre blanco y una fotografía. El sobre llevaba mi nombre, escrito con su letra inconfundible. Lo abrí. La hoja adentro estaba amarillenta, con el perfume tenue de lavanda que siempre usaba. Comencé a leer. Mi querido Rubén, si esta carta ha llegado a tus manos, es porque alguien te ayudó a encontrarla. No sé quién será esa persona, pero si la elegí es porque confío en que lleva algo de mí en su corazón. Si estás leyendo esto, es hora de que sepas toda la verdad. No solo la médica, la otra, la que nunca me atreví a decirte en vida. Tuve que detenerme. El aire se volvió espeso. Lucía me observaba en silencio, sin moverse. Seguí leyendo. Hace muchos años, antes de enfermar, tomé una decisión que cambió nuestras vidas. Teníamos una hija, una niña que no llegó a crecer con nosotros. Los médicos dijeron que el embarazo era riesgoso, y tú estabas tan abrumado con el trabajo, con las cuentas, con la casa, que no quise preocuparte. Pero ella nació y respiró. Durante unos minutos la tuve en mis brazos. Después vino el silencio. O eso creí, pero tiempo después me enteré de que la niña había sobrevivido, que la entregaron en adopción sin avisarme. No pude encontrarla. La busqué toda mi vida, Rubén, y antes de morir, la encontré. Solté la carta. Mis manos se cubrieron de sudor frío. La habitación se desvanecía a mi alrededor. Lucía se inclinó hacia adelante, preocupada. ¿Está bien, señor García? La miré con el corazón encogido. Elena seguía hablando desde el papel. Su nombre es Lucía. Tiene tus ojos. Le conté sobre ti. Le hablé del hombre bueno que fuiste, del padre que ella merecía conocer. Le pedí que fuera a buscarte cuando escuchara mi voz, porque sabía que, de algún modo, mi voz seguiría ahí, esperándolos a los dos. Las letras se volvieron borrosas por las lágrimas. La carta terminaba con una sola frase. «Cuídala como lo habrías hecho desde el principio. Ahora ella es tu mañana». No recuerdo cómo me levanté. Solo sé que caminé hacia la ventana y abrí de golpe, buscando aire. El viento me golpeó el rostro y con él un aroma que reconocí de inmediato, jazmín y sal. Volví la vista hacia Lucía. Ella sostenía la fotografía que venía en la carpeta. Era una imagen vieja, descolorida. En ella Elena con un bebé en brazos y en el reverso, escrito a mano, Lucía García 1989. Sentí que el mundo se derrumbaba. Me llevé las manos al rostro. No puede ser. Lucía se acercó lentamente. Yo tampoco lo entendía, dijo. Pero cuando mi madre adoptiva murió, encontré una caja con esta misma foto. Detrás decía que mis padres biológicos me amaban, pero que la vida no los había dejado estar conmigo. Nunca supe más. Hasta ahora. La miré a los ojos, y ahí estaban los de Elena.
La misma mirada dulce, profunda, llena de ternura y fuerza. No tuve dudas. Era ella, mi hija. Pasamos horas hablando. Le conté todo. La enfermedad, la llamada, las cartas, el jardín, la flor blanca. Ella escuchaba en silencio, con las manos entrelazadas sobre la mesa. A veces sonreía, otras lloraba. Dijo que también había soñado con una mujer de vestido azul que la llamaba por su nombre. Decía que debía encontrarte, susurró, que tenías algo que decirme antes de poder descansar. Al escuchar eso, algo dentro de mí se quebró, porque entendí que Elena no me pedía que la encontrara a ella, me pedía que la encontrara a nuestra hija. Ese era el mañana del que tanto hablaba, esa era la promesa de la llamada. Tomé las manos de Lucía, eran suaves, cálidas. Tu madre siempre creyó en los milagros, le dije con la voz quebrada, y tú eres el suyo. Ella sonrió entre lágrimas. Entonces, ¿puedo llamarlo papá? No pude responder, solo asentí. Y en ese gesto, sentí que todo lo que el tiempo había roto comenzaba a unirse otra vez. Esa noche, Lucía se quedó a dormir en la casa. Le preparé el cuarto de huéspedes, aunque me dijo que le daba miedo dormir sola. Nos quedamos conversando hasta tarde, entre risas, silencios y recuerdos que parecían compartidos sin haberlos vivido juntos. En un momento, miró por la ventana y dijo, ¿ve esa luz? Seguí su mirada. En el jardín, justo sobre la flor blanca, había un brillo tenue, un resplandor pequeño como el reflejo de una llama danzando. Lucía se levantó y sonrió. Creo que mamá está contenta. Yo no dije nada, solo la observé, y en su perfil iluminado por la luz del jardín, volví a ver a Elena, su misma calma, su misma forma de mirar el mundo. Me acerqué a la ventana y por primera vez en mucho tiempo sentí que la muerte no era una frontera, era una puerta abierta, y del otro lado ella seguía cuidándonos. Antes de dormir, miré hacia el cielo. La luna brillaba sobre el mar. Susurré con voz baja, apenas un hilo, gracias, Elena, por la llamada, por el perdón y por devolverme lo que más amé. Te veo mañana. Y en ese instante, el viento sopló, llevando consigo el aroma inconfundible del jazmín. La casa entera pareció suspirar, y yo, con lágrimas en los ojos, supe que ella había cumplido su promesa. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana del comedor con una luz distinta. No era la claridad fría de los días anteriores, sino una tibieza suave, casi maternal. Lucía seguía dormida en el sofá. Su rostro, en calma, me recordó los amaneceres que pasé junto a Elena en esta misma casa, cuando ella solía decirme que cada día trae un mensaje si uno se atreve a escuchar. Quizá ese día traía el nuestro. Mientras preparaba café, escuché un sonido seco. Algo había caído del estante del pasillo. Fui a mirar. Era un libro viejo, uno de los favoritos de Elena, Cartas a un joven poeta. Lo levanté para devolverlo a su lugar, pero al abrirlo noté que estaba hueco por dentro. Alguien había cortado las páginas centrales y escondido algo allí. Dentro, envuelto en una tela de lino, había un sobre cerrado con cera roja, y en la tapa, la letra inconfundible de Elena, para cuando ya no busques respuestas. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Lucía apareció detrás de mí despeinada, con los ojos aún adormecidos. «¿Qué es eso?», preguntó. «Otra carta», susurré. Nos sentamos juntos a la mesa. La abrí con cuidado. El aroma a lavanda volvió a llenar la habitación, como si su presencia se materializara en el aire. Comencé a leer. «¿Mis amores?» «Sí, esta carta es para los dos. Rubén, si estás leyendo esto, significa que la encontraste. Y Lucía, sé que estás ahí. Siempre supe que llegarías». Los imaginé juntos más de una vez, en esta misma mesa como ahora. Tal vez llorando, tal vez riendo, pero reunidos. Ese era mi verdadero deseo. No el de ser recordada, sino el de verlos encontrarse, porque lo que separa el tiempo, el amor lo vuelve a unir. Lucía tomó mi mano. Su pulso temblaba. Seguimos leyendo juntos. Durante años guardé silencio porque el dolor pesa menos cuando se comparte con Dios que con los hombres. Pero el silencio también tiene un límite, y el mío se rompió cuando supe que mi hija respiraba en otro lugar del mundo. Desde ese instante supe que no podía morir sin que ustedes se encontraran, así que convertí mi despedida en un puente. Cada señal, cada carta, cada voz que oyeron fue mi manera de guiarlos hasta aquí. Me detuve. La tinta parecía humedecida,
como si una lágrima hubiera caído sobre la página al momento de escribirla. Lucía acarició el papel. Su voz temblaba cuando dijo: ella sabía que todo esto iba a pasar. Seguí leyendo. Rubén, te perdono por las decisiones que tomaste, y también por las que no. Sé que hiciste lo mejor que pudiste con el amor que tenías. Nunca te culpes por mi partida. Morir no fue mi castigo, fue mi forma de preparar este encuentro. Y Lucía, tú eres el mañana que le prometí a tu padre. Eres la flor que floreció después de la tormenta. No vivas con rencor ni con preguntas. Viví cada día como un mensaje de amor. Y cuando mires el mar, recuerda que siempre estaré ahí, donde las olas se confunden con el cielo. No pude seguir. Las lágrimas me nublaron la vista. Lucía apoyó la cabeza en mi hombro y lloró en silencio. Nos quedamos así un largo rato, mientras el viento movía las cortinas y la casa parecía respirar con nosotros. Finalmente, logré continuar. Debajo de la flor blanca del jardín hay algo más. Un cofre pequeño con 2 anillos. Son los que compramos cuando supimos que íbamos a ser padres. Nunca los usamos, pero quiero que ustedes lo hagan, no como símbolo de matrimonio, sino de unión, de sangre, de lo que nunca muere. Nos miramos. Sin decir palabra, salimos al jardín. El sol brillaba sobre las flores, y la brisa traía consigo el olor a tierra húmeda. Me arrodillé junto al rosal, en el mismo lugar donde había encontrado la primera caja. Lucía me ayudó a cavar con las manos. A pocos centímetros de profundidad, apareció un pequeño cofre de metal. Lo abrimos juntos. Dentro 2 anillos sencillos de plata. En el interior de uno se leía: siempre. En el otro, mañana. Lucía se los puso con delicadeza en las manos. Yo tomé el que decía siempre y se lo coloqué en el dedo. Ella hizo lo mismo con el suyo. Por un instante, el mundo pareció detenerse. El viento sopló fuerte y una nube de pétalos blancos se elevó en el aire, girando sobre nosotros como una bendición. ¿Lo siente?, susurró Lucía. Sí, dije con la voz quebrada. Es ella. Nos está mirando. Nos abrazamos, y en ese abrazo comprendí que Elena había logrado lo que la muerte nunca pudo impedir: reunirnos. Esa noche encendimos una vela en la mesa del jardín. Lucía leyó en voz alta la última línea de la carta. Si alguna vez dudan, miren la llama. El fuego es el eco de la vida, y mientras siga ardiendo, sabrán que no me fui. Porque el amor, cuando es verdadero, no muere, cambia de forma. La vela titilaba, y su luz parecía dibujar una figura femenina en el aire, etérea, serena. Nos quedamos en silencio mirando la llama. El tiempo dejó de existir. El mar, el cielo y la casa parecían un solo cuerpo respirando con nosotros. Lucía tomó mi mano. ¿Cree que algún día volveremos a verla?, preguntó. Ya la estás viendo, le respondí, señalando la flor blanca abierta bajo la luna. ¿Y usted, papá? ¿Qué va a hacer ahora? Seguir viviendo, dije, pero esta vez sin miedo al mañana. Antes de dormir guardamos la carta y los anillos en el mismo cofre, ahora cubierto con un pañuelo de jazmín. Lo dejamos sobre la repisa, junto al retrato de Elena. Lucía besó la foto y susurró: Gracias, mamá. Esa noche soñé con ella. No estaba enferma ni triste. Llevaba su vestido azul y caminaba descalza por la orilla del mar. Cuando me vio, sonrió. Me dijo, con la misma voz que escuché en aquella primera llamada: Ya no busques, Rubén. Todo lo que amamos, cuando es verdadero, siempre vuelve. Desperté con una paz que no conocía. La casa estaba silenciosa, pero viva, y en el aire flotaba una vez más el perfume de lavanda. Nunca pensé que volvería al cementerio con el corazón en calma. La última vez que estuve allí, la rabia me quemaba el pecho. Hoy, en cambio, sentía algo distinto, una serenidad nueva, como si las palabras de Elena hubieran limpiado el aire a mi alrededor. Lucía caminaba a mi lado, en silencio. Llevaba un ramo de flores blancas, recién cortadas del jardín, las mismas que Elena cultivaba con tanto amor. El viento movía su cabello, y por un instante, al verla caminar entre las tumbas, tuve la sensación de estar viendo a las 2 mujeres que más amé fundidas en una sola. El cielo estaba cubierto, pero no amenazaba lluvia. Era de ese gris suave que parece guardar respeto por los que descansan bajo la tierra. Nos detuvimos frente a la tumba. El mármol tenía manchas de humedad, y el nombre de Elena comenzaba a borrarse en algunas letras.
Acaricié la piedra con los dedos. «No te preocupes», murmuré. «Ya vine a cumplir mi promesa». Lucía colocó las flores. Luego se arrodilló y con voz temblorosa dijo: «Hola, mamá». No pude contener las lágrimas. Era la primera vez que la escuchaba pronunciar esa palabra. Su voz se quebró al decirla, como si la hubiera guardado dentro toda la vida. Se quedó así unos minutos en silencio, con las manos juntas, los ojos cerrados. El viento soplaba con suavidad, moviendo las hojas secas que cubrían el suelo. Entonces, algo cambió. Un olor a jazmín, fuerte y claro, empezó a rodearnos. Lucía abrió los ojos. «¿Lo siente?», susurró. Asentí sin poder hablar. El aire se volvió más cálido, más liviano. De pronto, una ráfaga levantó los pétalos de las flores del ramo y los hizo girar en el aire, formando una espiral blanca sobre la tumba. Nos quedamos inmóviles, mirando cómo esa danza silenciosa parecía guiada por una mano invisible. Cuando los pétalos cayeron de nuevo, en el centro del mármol quedó una forma perfecta, un corazón. Lucía empezó a llorar. Yo también, no de tristeza, sino de gratitud. Sentí que Elena estaba allí, no como un fantasma, sino como una presencia viva, amorosa, que nos miraba y sonreía desde un lugar donde el tiempo ya no duele. «Gracias, mamá», dijo Lucía entre sollozos, «por esperarnos, por unirnos». Yo me incliné, besé la piedra fría y murmuré: «Ya entendí todo, Elena. No querías que te salvara, querías que me salvara yo. Y lo hiciste». Nos quedamos sentados junto a la tumba durante un largo rato. Lucía me pidió que le contara cosas de ella. Le hablé de su risa, de su costumbre de tararear canciones viejas mientras cocinaba, de cómo siempre guardaba los botones que encontraba, por si acaso algún día hacían falta. Lucía se reía entre lágrimas, imaginándola. Me di cuenta de que no estaba conociendo solo la historia de su madre, sino también la suya. Cada palabra era una semilla que la acercaba más a sus raíces. «¿Cree que ella nos está escuchando?», preguntó de pronto. «Estoy seguro», le respondí. «¿Y qué cree que diría ahora?». Sonreí. Probablemente algo como: «Dejen de llorar y váyanse a comer, que hace frío». Lucía rió, con esa risa clara que me atravesó el alma. Era la misma que tenía Elena. El silencio volvió, pero ya no era pesado. Era un silencio de compañía, el tipo de silencio que uno comparte con quien ama. Y entonces, sin previo aviso, escuchamos un sonido, una melodía lejana, como una caja musical tocando desde el viento. La reconocí al instante. Era la canción que sonaba en nuestra boda, la misma que Elena tarareaba en la cocina, la misma que le puse la noche en que se durmió por última vez. Lucía se llevó las manos a la boca, sorprendida. «Esa canción...». «Sí», susurré, «es de ella». Nos quedamos escuchando. La música parecía venir de todas partes y de ninguna. El viento la traía y la alejaba, como un suspiro que no quería extinguirse. Y en ese momento supe que esa era su despedida, no con lágrimas, sino con una canción. La melodía fue apagándose poco a poco, hasta que solo quedó el sonido del mar a lo lejos. Al regresar al coche, Lucía se detuvo y me tomó del brazo. «Papá», dijo, «¿cree que ya podemos dejarla descansar?». «No», respondí mirándola con ternura. «Creo que es ella quien al fin nos está dejando vivir». Subimos. Mientras conducía, miré por el espejo retrovisor. Por un segundo, creí ver una figura junto al panteón, una mujer de cabello canoso, vestido azul, con la mano levantada en señal de adiós. Parpadeé. Ya no estaba, pero el olor a lavanda llenó el auto. Lucía sonrió sin mirarme. «También la vio, ¿verdad?». «Sí», respondí, «pero esta vez no me asusté». «¿Por qué?». «Porque ahora sé que no vino a buscarme, sino a despedirse». El resto del viaje lo hicimos en silencio. El paisaje pasó como un río de luz y sombra, y mientras el sol se ocultaba tras los árboles, comprendí que el dolor, cuando se comparte, deja de ser una herida para convertirse en memoria. Al llegar a casa, Lucía encendió una vela frente al retrato de su madre. El fuego bailaba despacio, proyectando sombras cálidas sobre las paredes. Me senté junto a ella. «¿Sabe qué pensé mientras estábamos allá?», me dijo. «¿Qué?». «Que mamá no se fue cuando murió. Solo cambió de lugar. Pasó de estar frente a nosotros a estar dentro de nosotros». Le acaricié el cabello. «Tienes razón, y ojalá todos entendieran eso algún día».
La vela seguía ardiendo. El aire olía a jazmín, como siempre que Elena se hacía presente. Lucía apoyó la cabeza en mi hombro. Nos quedamos mirando el fuego hasta que la llama se redujo a un punto diminuto. Entonces, una brisa cruzó la habitación y la apagó. Pero el humo que quedó formó una espiral que se elevó hacia el techo, dejando tras de sí un rastro de luz. No sentí tristeza, sentí que, al fin, Elena descansaba, y con ella, nosotros también. Esa noche dormí profundamente, sin sueños, y por primera vez en años el silencio no fue vacío, fue hogar. Han pasado 2 semanas desde que visitamos la tumba de Elena. El jardín sigue floreciendo, más vivo que nunca. La flor blanca que ella me dejó como señal ya no está sola. A su alrededor nacieron otras 3, como si la tierra hubiera decidido seguir su ejemplo. Lucía dice que es una forma de recordarnos que el amor, cuando se planta en tierra fértil, siempre se multiplica. Yo le creo. Cada vez que la veo caminar entre las flores, sonriendo, siento que la vida me ha devuelto mucho más de lo que alguna vez perdí. Por las noches, me gusta sentarme en el porche, con una manta sobre las piernas y una libreta vieja en las manos. La misma libreta donde Elena solía escribir sus pensamientos antes de dormir. Entre sus páginas encontré poemas, listas de compras, recuerdos de viajes y pequeñas frases que ahora me parecen oraciones. Una de ellas decía: «El amor no es un fuego que se apaga, sino la luz que nos enseña a caminar en la oscuridad». Esa frase se me quedó grabada, y quizás por eso decidí escribirle una última carta, no para decirle adiós, sino para dejar constancia de que todo lo que vivimos valió la pena. Mi amada Elena, he tardado en escribirte porque me costaba entender que ya no necesitabas mis palabras, pero ahora sé que esta carta no es para ti sino para nosotros, para dejar en el mundo una huella que no borre el tiempo. Desde que te fuiste, aprendí que la muerte no corta los lazos del amor, solo los cambia de forma. Antes buscaba tu voz entre los sueños, ahora la encuentro en la risa de nuestra hija, en el olor de las flores, en el viento que entra por la ventana cada mañana. Lucía es igual a ti. Tiene tu manera de mirar el mundo, tu paciencia, tu coraje. A veces la observo y me parece verte caminando otra vez por la cocina, tarareando esa canción vieja que tanto te gustaba. Le conté todo, le hablé de ti, de cómo te conocí, de cómo tu presencia llenaba cada rincón con solo respirar. Y ella escucha como si ya lo supiera, como si esas memorias también le pertenecieran. Gracias por traerla de vuelta. Gracias por enseñarme que la fe no es creer que todo saldrá bien, sino confiar incluso cuando nada tiene sentido. Gracias por dejarme señales, por no rendirte a la distancia, por esperarme hasta que mi corazón estuviera listo para entender. Hoy, por fin, puedo mirarte sin dolor, solo con gratitud. Dejé el bolígrafo sobre la mesa y respiré hondo. El aire olía a jazmín, a tierra húmeda y a mar, como si todas las etapas de nuestra historia estuvieran reunidas en un solo instante. Seguí escribiendo. Me preguntaste una vez qué me daba miedo. Te respondí que perderte. Ahora sé que el verdadero miedo era no aprender a vivir después de ti. Y sin embargo, aquí estoy, vivo. No como antes, pero vivo, con tus recuerdos guiando mis pasos y tu voz susurrando cada vez que el silencio parece demasiado grande. Lucía y yo vamos a mantener el jardín. Prometimos cuidar las flores, porque sé que ahí estás. Cada pétalo, cada perfume, cada brote nuevo será una conversación contigo, y cuando llegue mi hora, cuando el reloj se detenga, no quiero que me lloren. Quiero que lean esta carta y que entiendan que el amor fue, es y será mi verdadera herencia. Cerré la libreta con cuidado. La guardé dentro de una caja de madera, junto con el cofre de los anillos, la fotografía y la primera carta que Elena me escribió desde el hospital. Encima coloqué una piedra del jardín, suave, pulida por el tiempo. Lucía me observaba desde la puerta. «¿Qué estás haciendo, papá?», preguntó. «Guardando lo que no quiero que el tiempo borre». «¿Y eso para quién es?». «Para ti», respondí. «Y para quien venga después». Ella se acercó, se sentó a mi lado y tomó mi mano. «Entonces es un legado», dijo. «Exactamente», asentí. «Un legado de amor». Lucía se quedó mirando el mar. El atardecer pintaba el cielo de naranja y violeta. Después de un rato susurró. «¿Crees que mamá está orgullosa de nosotros?». «No lo creo», respondí con una sonrisa. «Lo sé. Esa noche, cuando Lucía se fue a dormir,
Salí al jardín con una vela encendida. La coloqué junto a la flor blanca, la primera, la que había crecido el día del funeral. El viento soplaba con fuerza, pero la llama resistía. Le hablé en voz baja, como quien conversa con alguien sentado a su lado. Lo logramos, Elena. El círculo se cerró. Tu voz ya no me asusta, me acompaña. Y cada amanecer en esta casa será un nuevo comienzo, no un recuerdo del final. El mar rugía a lo lejos, tranquilo, constante. Levanté la mirada hacia el cielo y murmuré, nos veremos, pero no mañana. Aún tengo que vivir un poco más por los tres. Una estrella fugaz cruzó el firmamento justo en ese momento. Sonreí, no porque creyera en los milagros, sino porque ya había vivido uno. Apagué la vela con los dedos y, mientras el humo ascendía, sentí una brisa tibia rozarme el rostro. Era el mismo aire que soplaba el día en que Elena se fue, pero ahora no traía tristeza, traía paz. Antes de dormir, escribí la última línea en mi diario. A veces el amor no se mide en años, sino en huellas, y las suyas, Elena, quedaron marcadas en cada rincón de esta casa, en la piel de nuestra hija y en el corazón de este viejo que aprendió, al fin, que morir no es desaparecer, sino transformarse en todo lo que amamos. Cerré el cuaderno, apagué la luz, y por primera vez dormí sonriendo. A veces el amor no termina con la muerte, solo cambia de voz. Ahora entiendo que el amor no se apaga con la muerte, solo cambia de forma. Elena no se fue. Está en cada flor que florece en mi jardín, en la risa de Lucía, en el silencio de las noches que ya no me dan miedo. Hoy sé que no la perdí, la encontré de otra manera. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando esta historia y si alguna vez sentiste que alguien que amabas nunca se fue del todo. Dale me gusta, suscríbete al canal y acompáñame en la próxima historia, porque a mi edad he aprendido que el amor verdadero nunca muere.